ahora, antes de nada, quisiera pedirle disculpas a don Alejandro Barral por haberlo relegado por imperativos organizativos a la cola de este último día de intervenciones. Y no precisamente por el interés de su conferencia, porque aquí sí que se puede decir que se va a tratar de un yacimiento auténticamente emblemático para Galicia, me atrevo a decir incluso para el mundo, como es la Catedral de Santiago. Aún recuerdo de pequeño, mi padrino, desgraciadamente fallecido el año pasado, me llevó a ver el museo y las excavaciones de la catedral hace tanto tiempo que casi no puedo acordarme, y bueno, es una manera de recordar aquella visita tan entrañable hace tanto tiempo, ahora de la mano de un experto como don Alejandro Barral. Y ya le cedo la palabra a él para que nos ilumine en este recorrido. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Mi charla tiene una motivación porque la he hecho así, de la manera que la voy a exponer. Consideraciones sobre la arqueología de la Catedral de Santiago, porque es como una preparación de una posible visita a las excavaciones de la Catedral de Santiago. Y como preparación, este era el motivo de hacer yo estas consideraciones. Son consideraciones o aspectos esenciales. ¿Dónde se le da? Aquí. Así. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. De aspectos esenciales de una realidad histórica vista, la vamos a ver a través de un hecho arqueológico del enclave compostelano. Nos dice, es la pseudoepístola, y porque ya hablé de la pseudoepístola del Papa León, pues no quiere decir que nos vayamos a meter por los terrenos de la tradición, sino que lo vamos a hacer por el terreno exclusivamente arqueológico. Pero habla ese documento de la Urs Occidentalis. Y nos dice Felipe Arias que es esa Urs renacida al hecho histórico a partir del siglo IX. Existe, en efecto, lo sabéis, una complejidad muy complicado, muy conflictivo y muy discutido de las excavaciones de la Catedral de Santiago. Pero vamos a través de todos los estudios que se fueron realizando, pues claro, tenemos memoria de López Ferreiro, tenemos la memoria de Chamoso Lamas, querido amigo, pero que nos ha dejado pues unas memorias que nadie las quiere publicar. Y un estudio, bueno, varios estudios, entre ellos el de Guerra Campos, exploraciones en torno a la Catedral al sepulcro del apóstol Santiago, pero hay un libro muy actual hecho por el primer capítulo y el segundo por los arqueólogos Camaño Gesto y mi gran amigo Otero Suárez, o Suárez Otero, alias Mariña. Complejidad. Pensar un poco en los orígenes y en el devenir de la arqueología en la Catedral de Santiago. Los siglos antiguos. Arqueología, documentación, tradición. Creo que no se pueden eliminar esos factores porque lo que estamos viendo que el hecho compostelano está muy trabado unas cosas con las otras. Yo quería hablar de consideraciones y la primera consideración es de toponimia, porque es curioso, porque además de llamarse Santiago, Locus Santus, Locus Santi Jacobi,
Pues hay 3 topónimos que hablan de esa oscura mansio viaria de la época romana. La primera toponimia que nos encontramos, el primer topónimo, perdón, es Compostela, que no es el origen de la palabra del Campus Stele, es una erudición del siglo XVI, sino que parece que viene del verbo combustere, que en su parte nominativa es el compositum ella, tan propio de Galicia, porque no es que sea solamente en Compostela, hay muchos topónimos que terminan en ela o en otras terminaciones. Por tanto, una referencia a un antiguo cementerio que tiene que ser necesariamente famoso, si no, el topónimo no llegaría a sobreponerse. Y lo digo por una sencilla razón, porque el topónimo emerge ya en el siglo IX y X, cuando ya no hay noción en absoluto de ese gran cementerio que está está en el subsuelo de la Catedral de Santiago, y no solamente en el subsuelo de la Catedral, sino en el entorno bastante amplio. Por tanto, el topónimo Compostela vendría a ser como ese lugar más cercano, y de él hablaremos al final si tiempo me da. En segundo lugar, el otro topónimo, Archis Marmarichis, que lo traduzco de la siguiente forma, lo traducen también otros, en los confines de los populi de la región del río Támeris. El famoso Tambre, Támeris, Tambre, Támesis, igual que el río de Londres. Río importante en la historia de Galicia, no vamos a entrar por ahí, pero que sabemos que el nombre del río Tambre, Támeris, es un proto-indoeuropeo, los ilíricos, unos 3.000 años antes de Cristo, que se establecen en los ríos de Galicia. Para ya ganar tiempo, hay 2 subregiones importantes. En primer lugar, los pretamerichis, y en segundo lugar los postamerichis, con relación al río, derecha e izquierda del río. Por ejemplo, aquí, en este momento, estamos en lo que se llama la Pistomarcos o los Posmarcos. Este es el arciprestazgo de Posmarcos, que viene heredando uno de estos nombres. Quiero decir que toda la documentación antigua sobre el topónimo Archis Marmarichis, hay un gran historiador, Castellá Ferrer, allá por el siglo XVI, que llama la atención si no estaremos en el mismo origen de la palabra, que es el Archis Marmarichis, confines serían de los Tamarichi, o en los confines del Támeris. A mí me llama la atención que cerca de Santiago, un castro al lado de Santiago, pues tiene más o menos el mismo nombre. Es Mar Marcón, que está en el ayuntamiento mismo de Santiago. Un tercer topónimo, lo hemos visto antes en el mapa, pero en el mapa que había puesto del siglo XII, recogiendo materiales del siglo IV y del siglo V, pero que tenemos aquí en el... Ahí tenemos, perdón, ¿cómo se vuelve atrás? ¿Está? Bueno, sí, aquí está la Aseconia o Asegonia,
en la vía romana 19, que viene de Brácara a Astúrica, pasando por Lucus. Es la 7ª estación desde Braga. Es el itinerario de Antonino, o es el anónimo de Ravenna, que viene a ser una copia de, o la tabla peutingeriana, que era la anterior al mapa que ya está ahora. Ahí tenemos la Aseconia, que está exactamente, la discusión es si el itinerario pasa por lo que es el enclave compostelano, y por tanto pasa por la Seconia, está en el enclave compostelano, o si va por otro lugar hacia Lugo. Mi teoría es la siguiente, es decir, que hoy Compostela sea la Seconia, parece que no puede ponerse en absoluto en dudas. Lo que pasa para mí es otro tema que voy a decir. Es el siguiente. La Seconia, en la toponimia menor de Santiago, no se han fijado en una cosa. La Seconia es la zona de la Choupana para abajo. Una señora de 90 años, se lo pregunto, ¿cómo se llama a zona da Choupana para baixo? Don Alejandro, a Seconia. Otro amigo que tiene unos 40 años, y pregunto, ¿la Seconia? Y dice, sí, nosotros hablando con la demás gente no, pero cuando hablamos entre nosotros, dice, vámonos para Seconia. Y ayer, tomando un café, hablando con un hombre que vive por allí, pues dice, na Choupana, vive na Choupana, moitas calles, sí, ahora hai moitas rúas, moitas calles, con moitos nombres, pero o nombre da Seconia están acabando con él. También sería un pequeño paréntesis que hay que tener cuidado. Habría que recoger toda esa toponimia que entre las concentraciones parcelarias, etcétera, etcétera, están acabando con ella, con muchos topónimos muy importantes para todo, ¿bien? Para la historia de la cultura. Tengo, por tanto, para mí, que el establecimiento de la Mansio compostelana es la Mansio de Archis Marmarichis y no a Seconia propiamente dicha. Adelanto, en la Mansio compostelana, en el enclave de la catedral, no hay resto ninguno castreño. No hay restos ningunos anteriores a una romanización. Por casualidad hay unas fusillolas, o hay también pues unos moldes para fundir y alguna pieza, pero nada más. Es decir, que esto puede ser inclusive puramente circunstancial. No es en la vía 20, que pasa cerca o pasa por el Barbanza hacia la zona de Noya y la zona esa, tenemos ejemplos de ello, de que no hacían los enclaves. Al poner una mansio romana la ponían en primer lugar en el sitio más estratégico y conveniente. En segundo lugar, no ocupaban el castro, sino que lo ponían pues fuera del castro, lógicamente. Una mansio, la compostelana. Bueno, ahí tenéis dos manchas rojas. La superior es la de Marmarcón. Tenemos a Santiago Compostela. Ahí. Y aquí en Figueiras está el castro de Marmarcón. Y aquí está la Aseconia. De modo que esta zona se llama la Aseconia, en ese castro importante que está ahí en esa zona. La Mansio compostelana, este es unos dibujos de López Alsina, importante su investigación, más o menos de la zona ocupada, que es la que tiene esa mancha gris.
más o menos ocupa, el Amancio ocupa esa superficie. Y el siguiente plano, veis ahí en amarillo unas, pintadas en amarillo, cinco vías romanas secundarias que pasan exactamente al lado de la Amancio compostelana. La segunda consideración es la Amancio compostelana y sus etapas. Es un enclave pequeño, de abajo la catedral y su entorno. Tiene una función de control, de relación, así, llega, bien, que no lo sé, gracias. Una relación de control de la vía romana importante, la vía 20, de relación con los populi, no con tribus, porque en Galicia no hay tribus, sino que hay populi, y sobre todo la explotación minera de la zona, es decir, la explotación sobre todo el oro, con el Pico Sacro, por ejemplo, como lugar importante de referencia. Planteamiento de la configuración de del Amancio en su primera etapa. Estamos en el Alto Imperio. Los orígenes, cuáles sean los orígenes del poblado compostelano, y vamos a ver un poco a través de la arqueología. Aquí tenéis un plano de la catedral. La zona, por desgracia, esta es la Plaza de la Quintana, donde se hicieron prospecciones y donde aparece pues ese primer poblado del Alto Imperio. También tienen sitio para enterrarse, de lo que quedan pues varias cosas, entre ellos pues el gran mausoleo de la Catedral de Santiago. Una zona de enterramientos. Esta zona es del Bajo Imperio, iremos viéndola, pero quería presentar en primer lugar este plano de la catedral y situarnos. Bueno. Esa prospección en la Plaza de la Quintana nos sitúa con una arquitectura importante, con unas construcciones sólidas, con un pozo, y esto nada más que son pequeñas prospecciones de una arquitectura importante. Y un muro romano, ese muro romano perfectamente con sus estratos, con sus sogas y tizones, y que ha sido aprovechado para construir el muro oriental de cierre de la Catedral de Santiago. Tras este muro es donde se encuentra, en la Quintana, es donde se encuentra el poblado del Alto Imperio. Este muro de cierre, que no sabemos si es un aterrazamiento, porque no se ha hecho la excavación de la Quintana, nada más que esas prospecciones, pero fijaos la gran extensión que tiene este muro, lo bien hecho que está, detrás ese poblado. Y aquí ya indico de antemano, en esta zona, es donde se hace la prolongación de la Amancio en el Bajo Imperio. El Ara de Júpiter y bueno, alguna cerámica, esta cerámica
que es de gran calidad. Es terra sigilata hispánica. Al lado de ella pues hay cerámica pintada, hispano-romana, también cerámica de paredes finas y la cerámica común. Alguna cerámica, muy poquitín, muy poca, de raíces castreñas, de la edad de hierro, y también tenemos otros aspectos de la actividad en el hábitat compostelano, modelos de tradición prerromana, pero son pequeños restos, sin mayor importancia. Dos conclusiones, por tanto. La ausencia, en primer lugar, del mundo prerromano, y segundo, qué tipo de gentes habitaron el gran mausoleo. La planta del mausoleo, un alzao hecho por Ponsorolla, y las paredes, los restos de las paredes romanas, por desgracia y claro, sobre todo en la época barroca, han destruido totalmente el mausoleo. Nos queda como el tocón del árbol después, ni copa ni tronco, nos queda el tocón, por desgracia. Se han destruido, por tanto, muchos signos, muchas señales de la utilización. Por suerte, algunos nos han quedado y de los cuales me gustaría pues hablar. Aquí son uno de los pasillos laterales, este y el siguiente, de los pasillos laterales del mausoleo en torno. Este gran muro que forma ese pasillo en torno al mausoleo. Discutido, no cabe duda, en primer lugar, que es de la misma época. Soga y tizón, almohadillados, perfectamente realizado. Hoy nadie pone en duda la romanidad de este mausoleo. En segundo lugar, el por qué ese muro. Y yo he tenido la ocasión de estar en Italia en alguno de los yacimientos, el del sur de Italia, Pompeya. Al final de todo, después de verlo, al final vi que señalaban la necrópolis y allá me fui, y en efecto los mausoleos que están en medio del cementerio, de la necrópolis, no tienen muros que le rodeen, pero los que están al lado, como es el caso del compostelano, los que están al lado de montañas, ahí se corta y se hace un muro alrededor de protección de tierras, de lluvias, y máxime en Compostela, donde llueve bastante. ¿Qué tipo, por tanto, los indicios? ¿Qué tipo de población vivía ahí? Si, sobre todo, los utensilios diarios, la mesa, etcétera, lo que usan para la vida ordinaria, nos están hablando de un gran lujo, además de ese gran mausoleo, etcétera. ¿Qué clase de gentes eran los que vienen a ocupar la mansio compostelana? Pues nos parece que son pobladores romanos o altamente romanizados. Por tanto, la mansio compostelana es una creación ex novo y con una cronología de los últimos años de la primera mitad del siglo I y que luego dura hasta pues el siglo III. Interpretación de los hechos con unas evidencias arqueológicas, una mansión viaria de cierta calidad y dimensiones, al lado de una importante vía y nudo de comunicaciones de Galicia, con unas funciones concretas de las que he hablado antes. Pero es algo más. En las inscripciones funerarias, por ejemplo, la famosa ara compostelana dies manibus sacrum hacia moeta testamentum tetrum posui luxam virie moeta nectissima spiissima,
XVI et sive facendo un curavi, dedicado a los dioses Manes, hacia Moeta, nombre de mujer, con apellido, que deja por testamento, que levanta por testamento el monumento para enterramiento de su nietecita, fallecida a los 16 años, y al mismo tiempo también prevé para ella su propio enterramiento. Bueno, es el titulus del mausoleo, igual que aquí tenemos esta serie de mausoleos de Roma, con el titulus encima, que fue arrancado, como veremos después. Bueno, y también tenemos aquí, por desgracia, han desaparecido las piezas, se conservaron hasta el 16-17, pero en el 16 a alguien se le ocurrió recoger las inscripciones y tenemos una serie de nombres y de apellidos y de relación familiar entre ellos que nos están hablando de ese mundo clásico. Bueno, esta es una suposición de cómo pudo ser el mausoleo compostelano y vamos a la segunda etapa constructiva o de hábitat de la mansio compostelana. Estamos en el Bajo Imperio en Aseconia y estamos en tiempos de cambios. ¿Sí? Siglo III al XV. Este es el brazo sur de la Catedral de Santiago, Platerías. Las construcciones aquí existentes son de unos grandes espacios cerrados por arcos de ladrillo, seguramente con piso superior, y después pues otras pequeñas estancias. Claro, esto en la revista Rudesindus, al hablar un artículo largo sobre la Basílica Alfonso III, la Basílica II, tocó este tema, y esto, en efecto, a partir del siglo IX se convierte en el Palacio Episcopal. Por tanto, claro, los reforzamientos que hay aquí no se puede pensar en termas. Son reforzamientos del siglo IX, del siglo X, y como inclusive aquí este gran muro tiene los ladrillos aquí de arranque de esos grandes arcos, y que esto está tapiado posteriormente cerrando el mismo arco. Es una construcción, como veis, ya de mampostería. Hay un pavimento romano todavía aquí, restos de un pavimento de losas cerámicas. Y vamos a continuar, porque a lo mejor me estoy gastando el tiempo y entre los nervios y tal, pues no soy capaz de cerrar esto. Muchas gracias, perdonad. Bueno, vamos a ver. Se encontró solamente dos monedas, una de Constancio II, 324-361, y otro de Magno Máximo, que está acuñada en Arles, Aretum, en Francia, y que es de 383-388, que nos están ya pues llevando hacia el siglo V. Y un cambio profundo en la mansio compostelana. Esta es una visión del totum revolutum, está todo muy revuelto, porque hay que darse cuenta que no solamente la utilización, como vamos a hablar en tiempos antiguos, de la necrópolis, sino la utilización a partir del siglo IX, a partir de los 829-830, con el descubrimiento de Teodomiro, el hallazgo, lo que haya sido, que se vuelva a utilizar la necrópolis. Y por tanto reutilizan pues los sarcófagos, por ejemplo este sarcófago que no tiene tapa. Este tiene tapa y es una tapa de estola, mientras que este está cubierto con una piedra sin labrar, etcétera, ¿no? Es decir, cómo unos se conservan bien y otros pues han sido removidos.
hay un cambio profundo, que es el siguiente. Tengo señales en el mismo mausoleo de que en la época del Alto Imperio, en los orígenes de Compostela, el rito funerario era en efecto de incineración, mientras que paulatinamente lo que va a aparecer ahora es un rito de inhumación. Estos enterramientos en roca nos enlazan con las primeras inhumaciones en Compostela. Excavados en roca base, cubiertos por losas y con una orientación curiosísima, que a partir de ese momento toda la orientación es hacia Oriente. Ya sabemos que en el siglo III, en el mismo imperio, en todo el imperio, hay un cambio de la incineración a la inhumación, pero también es cierto que desde el siglo I, o desde el concepto mismo cristiano, pues la incineración, aunque la hicieran, porque formaban parte de la familia, de la nobleza en Roma o lo que fuera, pues daba lugar a que se enterrasen también por incineración, pero sin embargo la tendencia es a la inhumación. Y una tercera consideración, esta es una visión de la necrópolis tal como se excavó. Vemos como hay movimientos de alguna, están orientadas, están todas hacia oriente, hacia el este, pero hay algunas que al reutilizarlo se cambian de dirección, etcétera. Pero eso no quiere decir que no estén todas en la misma dirección. Una consideración sobre la necrópolis tardo-antigua de los siglos V al VII. Al final de la antigüedad se produce en la mansión de Archis Marmarichis un hecho insólito y sorprendente. El cambio de un poblado por un cementerio. Máxime si se produjera repentinamente, muerte súbita, una peste que pasó ahí para que de repente dejase de ser. Por tanto, tiene que ser paulatino el cambio. Suárez Otero, alias Mariño, dice que es una de las cuestiones más complejas, una sustitución sin razones que la expliquen el porqué y cómo se produce. Pero la constancia está ahí. Llegan a ocupar inclusive las edificaciones, los restos de edificaciones, pero nunca están pisadas por la cimentación, sino que están colocados en las distintas salas las sepulturas. Desaparece la población totalmente en Compostela. Y eso es un hecho que hay que explicar. ¿Qué tipo de enterramientos? Siempre son de inhumación. Los que se hacen también, pero con cabecera y siempre con forma trapezoidal, y sobre todo que van a la forma antropomórfica. Por ejemplo, pues claro, toda la serie de estos enterramientos, los de sarcófagos con laudas, el siguiente, aquí tenemos este de la corticela, que aparece en la corticela, que aparece la doble estola, aquí es en el momento de la excavación y se conserva la otra parte de la cubierta. Este tiene claramente una forma antropomórfica, con pescuezo, con cabeza, con manos, con pies, bueno, como se encontró en muchos de Iria Flavia. Y después hay como una estilización y una desaparición de esa postura del orante para convertirse ya en un puro simbolismo que muchas veces pues ya ni ellos mismos entendían. Ahí tenemos
dos enterramientos de estola. Este es de una persona mayor, este es de una persona pequeña, un niño, pero que lo van a utilizar para una persona mayor y utilizan tégulas. La utilización de materiales antiguos en esta época ya del siglo V y VII, al VII, ya en el octavo pues desaparece hasta el mismo cementerio. No solamente había desaparecido ante la población, sino que desaparece el cementerio, y todo ello pues hay que buscarle una explicación. Bueno, pues a modo de consideraciones, Compostela, el gran cementerio famoso, cuando en el siglo IX, lo dije antes, había desaparecido ya puramente, había desaparecido el gran cementerio. Cuando nace de nuevo el cementerio, Teodomiro es el primer arqueólogo que tiene Compostela, el obispo Teodomiro de Iria, porque va apartando piedras, va metiéndose, va ordenando hasta llegar a lo que él quería llegar. Esa necrópolis tardo-romana. En primer lugar, ese gran cementerio famoso. En segundo lugar, esa necrópolis tardo-antigua de los siglos V y VI, que ya es puramente cristiana, donde no hay restos de ninguna clase anteriores, orientados sobre todo hacia el este, y el gran mausoleo. No me voy a parar, pero solamente el decir en ese artículo que os dije antes de Rudesindus, de la revista Rudesindus, defiendo desde el punto de vista de la liturgia visigota, o la liturgia hispánica, primero visigota, después la astúrica y después la mozárabe, como esa liturgia que llevaba pues al altar en alto, y que en Compostela podía realizarse perfectamente. Una demostración de que el mausoleo tenía una zona baja, la cripta funeraria, y una zona alta de culto a los dioses manes. Bueno, unas maquetas de reconstrucción de lo que pudo ser, toda pura teoría. Y me paro unos minutos aquí en este pavimento que encontró López Ferreira dentro del mausoleo. La parte oriental, que es un pavimento musivaria, con lo que manda en este pavimento musivario es sobre todo la serie de la flor de loto. Bueno, pues habría que remitir a todos esos estudios, lo estudia Isidoro Millán en Compostelano. Es un elemento común al paleocristianismo. La Universidad Autónoma de Barcelona me lo clasificó como finales del siglo II, comienzos del siglo III. Ahí están unos trozos que quedaron de ese precioso mausoleo. Los enterramientos laterales del mausoleo, con las fenestrelas. Aquí hay una fenestrela, aquí hay otra, de la excavación de Chamoso, pues hubo que romper un poco todo esto, pero aquí está. Y veis esa mancha oscura que es de humo cristalizado de incienso. Por tanto, aquí hay un culto. Por otro lado, Ambrosio de Morales, en el siglo XVI, nos habla de que existía el orificio de comunicación de la parte alta con la baja, antes de la reforma barroca. Ahora ha desaparecido todo, y estamos en un paralelismo con los enterramientos, en primer lugar de San Pedro en el Vaticano, y también del último enterramiento de la aventura que han hecho los arqueólogos para llegar en San Pedro Extramuros a través de un
auténtico agujero de 60 o 70 centímetros de ancho y 90 de alto hasta llegar al mausoleo de San Pablo, y se encuentran también con las fenestrelas culturales y con el orificio horizontal. Ese orificio horizontal se podía meter objetos que se convertían en unas reliquias indirectas, es decir, una explicación, un paralelismo con Roma, o mejor dicho, un paralelismo con toda la liturgia funeraria de un culto martirial. Este es el ara de Antaltares, la famosa ara que es el título del mausoleo, por desgracia raída. Bueno es que nos dejaron la inscripción y también pues una media columna que sería arrancada del mismo mausoleo. Muchas gracias por vuestra audición. Yo termino, por vuestra atención, y termino en el enterramiento. Por suerte ya no está aquí, está en su sitio, más o menos, del enterramiento de Teodomiro, in hoc túmulo requiesci famulus Dei Teodomirus sedis Iriensis Episcopus, etc., y que falleció el año 847, que fue el que hizo esa gran aventura de irse a Archis Marmarichis, Sulovium, lo que estaba allí al lado, en el bosque, ir al bosque, al Lovium, y buscar pues ese enterramiento de ese personaje importante para los paleocristianos. Sea lo que sea, hay una cosa que me decía don Luis Monteagudo, gran investigador y arqueólogo, me decía que es una necrópolis muy extensa, demasiado grande, que al ser deshabitada y convertirse toda ella en cementerio, que está indicando que eso no es un cementerio local de esas dimensiones, máxime si desaparece la población en Compostela y se van seguramente hacia el radio de Compostela, la zona del Franco, Compostela, la zona de Sulovium, San Fiz de Sulovium, donde está la universidad, y seguramente pues hacia la zona de la misma Seconia se dispersaría la población. ¿Por qué esa población se marcha? ¿Por qué este cementerio ocupa una extensión enorme si no tiene, no puede ser local, sino que tiene que ser un cementerio comarcal de una importancia extraordinaria para esos paleocristianos? Muchas gracias. Muchísimas gracias.